¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, sí. Sí se escucha, doctor. Bien. Mañana no puedo llevar el cañón ni la computadora, pero yo creo que lo que vamos a hacer mañana es, si pueden descargar la plática que les había comentado de fracturas expuestas, ¿tuvieron oportunidad ya de verla? Si no la van descargando, para mañana tenerla y que cada quien esté viendo quizás en su celular, por favor. Ahorita tengo esta semana de guardia en urgencias y justamente me acaban de llamar y eso que vengo del hospital, entonces ahorita voy a volver a salir. Entonces mañana se llevan el tema de Classroom, lo bajan, la plática para que la puedan estar viendo y la vamos a estar checando, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, doc, sí se ve. Ven como compartiendo, ¿de acuerdo? Para saber si está el audio bien por la señal de internet. Entonces, el tema que ahorita vamos a ver es bien importante y lo podemos aplicar a todo el curso en cuanto a complicaciones de fracturas. Así que las complicaciones de una fractura son aquellas que ocurren debido al evento y de forma inmediata, tempranamente durante el periodo inicial del tratamiento o tardías después del periodo inicial del tratamiento. Es una forma en la que siempre se ha clasificado. Entonces, al momento de la fractura puedes tener una pérdida de la extremidad, una lesión en la cual ya sea irrecuperable. Otra que empiece a darse a través del tratamiento inicial, como les decía, una lesión nerviosa, porque los fragmentos del hueso estén cortando un cacho de nervio. Y tardías, después de que pasaron meses, por ejemplo, algo que haya quedado mal alineado y se desgasta, o que tiene mala circulación y se muere un pedazo de hueso. ¿Queda claro eso que acabo de decir? Sí, doctor. Pueden checar la plática de aquí, muchos lo clasifican de la misma manera en cuanto a cómo se van viendo las complicaciones de las fracturas. Las inmediatas, por ejemplo, ¿qué va diciendo ahí? La hemorragia puede ser una hemorragia interna o una hemorragia externa. Entonces, una hemorragia interna se considera en el sitio de la fractura. Recuerden, el fémur puede secuestrar hasta 1,5 litros de sangre. Es bien importante. A veces cuando tú tienes un paciente que tiene un estado de choque, puede ser que después de que haya ocurrido esto, tú no observas otra lesión aparente que puede explicar el choque más que una fractura del fémur y está chocando al paciente. Puede secuestrar 1,5 litros. ¿Cuánta cantidad de volumen circulante hay en una persona de 70 kilos? Más o menos como casi 5 litros. 5 litros. Entonces, si tienes 1,5 litros secuestrado, eso representará ya cerca de un 30%, ¿no? Por decirlo así. Así vayan pensando en eso. Así que una hemorragia interna donde más tiene capacidad para albergar sangre, pues es el abdomen. Ahí se te pueden ir los 5 litros y la persona fallece. Entonces, pues bien importante. El tórax es otro sitio en el cual puede haber una pérdida masiva de sangre. Y otro de los que no tolera casi un sangrado porque está en un espacio cerrado, pues es el cráneo, que tienes una hemorragia intracraniana, por ejemplo, y entonces se hernía más bien el contenido porque no pueden coexistir la masa encefálica contra
el derrame cerebral de una hemorragia. Entonces, pues se hernia y eso produce complicaciones. Así que las otras complicaciones inmediatas son lesiones a vasos y nervios o daño a estructuras circundantes. Por ejemplo, ya les decía, con las fracturas intracraneales, pues que pueda haber una lesión cerebral, una ruptura esplénica cuando hay fractura en las costillas inferiores, especialmente en la 10ª costilla del lado izquierdo, trauma uretral cuando hay fracturas en la pelvis, eso es bien común, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra lesión que puede ocurrir? Por ejemplo, abdominales, o también estructuras nerviosas, por ejemplo, ya lo decía del nervio radial. Complicaciones tempranas, entonces, unas eran inmediatas, después siguen las tempranas. Tempranas pueden ser locales o generales. Si son locales, consideren la gangrena debido a un daño en los vasos sanguíneos o porque tenga, por ejemplo, una férula muy apretada, especialmente un yeso circular muy apretado. Parálisis nerviosas por yesos muy apretados, o que se estén atrapando en el callo óseo cuando empieza a consolidar. Infección en la herida o dehiscencia de la herida. Pérdida de la alineación, tétanos, por eso es bien importante siempre preguntar por el estado de inmunización. Recuérdenme quién producía el tétanos, qué bicho. Clostridium tetani. Y ¿qué no le gusta a los clostridios? El oxígeno. Correcto. Entonces, bien importante, ¿sí? Así que el estado de inmunización siempre va a ser bien relevante. Y el otro, gangrena gaseosa. ¿Quién produce la gangrena? ¿Qué bicho? Perfringens es Clostridium igual. Ajá, entonces pudiera funcionar la terapia con oxígeno hiperbárico como medida heroica antes de considerar la amputación. Puede ser cuando sea una gangrena leve que eso le pueda ayudar. Como complicaciones locales, entonces, complicaciones generales, trombosis venosa profunda. Esa es una que siempre estaremos tratando de evitar. ¿Cómo la evitaremos? Usando anticoagulantes. Entonces, cuando se fractura un paciente, especialmente del miembro pélvico, que le va a impedir que camine, darás anticoagulante. Antes del procedimiento, suspendes el anticoagulante para el procedimiento y después lo reinicias. ¿Qué factores de riesgo conocerán para una trombosis venosa profunda? Hipertensión alta vida. ¿Qué te Varices. puede llevar a una trombosis venosa Tromboembolia pulmonar. profunda? No, esa es una complicación. Varices. Ya la dijiste. Ahí las tienes. Ven la pantalla, ¿verdad? Bien. No moverse por periodos prolongados de tiempo. Tienes una fractura, no te deja mover, entonces eso causa éstasis venosa. Afectaciones médicas que tengas, hipercoagulabilidad, como diabetes, hipercolesterolemia, por ejemplo. Edad avanzada, género femenino, mujeres que utilicen anticoagulantes orales, que fumen y que estén gorditas, por ejemplo, y con varices, son la combinación ideal. Antecedentes familiares también. De acuerdo, muchas veces te lo resumen en imágenes.
Entonces, por ejemplo, aquí vean riesgo de anticonceptivos orales, de evitar. Entonces, siempre, en una si el paciente no se va a mover mucho, considera intravenosa, subcutánea o vía oral. Habitualmente les das alguna heparina de bajo peso molecular o aspirina, ¿de acuerdo? Pero el punto es prevenirlo, especialmente en aquellas fracturas que no te van a dejar mover, ¿ok? Una fractura de fémur, una fractura de rótula, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tienen. Factores genéticos, deficiencias en factores de la coagulación, antitrombina, deficiencia de proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden, gen de la protrombina, no sé de grupo sanguíneo O, disfibrinogenemia, elevaciones de factores, hiperhomocistinemia y homocistinuria, ¿de acuerdo? Adquiridos, entonces, edad avanzada, cáncer, sí, es bien importante también el cáncer, síndrome antifosfolípido como en los de lupus, infecciones por VIH, sepsis, enfermedades inflamatorias, vasculitis, síndrome nefrótico, obesidad, fumadores. Ambientales, cirugías recientes. Por eso es de que si tú tienes una cirugía ortopédica, es un tema bien importante la anticoagulación, antes y después, ¿de acuerdo? Para evitarlo. Traumatismos, inmovilización, catéter venoso central, embarazo, porque están en estado de hipercoagulabilidad, el puerperio, terapia hormonal, lo que les decía, anticonceptivos orales en mujeres, quimioterapia, viajes largos en avión, formas, ¿de acuerdo? Pero ya se dan la idea, ¿no? Todo eso, pues que le esté pasando una fractura o que le tengas que, aparte de la fractura, operar, lleva riesgo pues a que se tape la circulación venosa o la circulación arterial, especialmente la venosa, y entonces da esta forma de que presentan un aumento de volumen bien importante de una extremidad. Y entonces vean aquí cómo se ve la pierna. Por ejemplo, en este caso, está edematizado como 2 veces a comparación del otro lado. Con un simple medir el diámetro de la extremidad te puedes dar cuenta. Le haces un ultrasonido Doppler y con eso te das cuenta pues que tiene tapado un vaso sanguíneo. Probablemente puedas destaparlo, probablemente puedas darle anticoagulantes a altas dosis para ayudar a que ya no se siga formando ese coágulo. Vean aquí, por ejemplo, esto. Esa es una de las complicaciones más frecuentes, agudas, y que es bien importante prevenir. De acuerdo, igual aquí vean esta imagen, ¿sí? En esta parte. Y entonces eso puede entonces derivarse luego en úlceras venosas, úlceras varicosas después, ¿sí? Entonces, las varices, como ya veíamos, ¿cómo podrían prevenir esto aparte de anticoagular al paciente? Con medidas de Haciendo que se compresión. mueva. Y si no se puede mover, porque pues se acaba de operar, y sí, tienen razón. Con medidas de compresión. Pero, vean. Exacto. Entonces, medias TED, por ejemplo, es una de las marcas más comunes. Entonces, las medidas de compresión ayudan, ¿sí? El inspirómetro incentivo sirve de algo también, al menos para ayudar a la ventilación. Puede ayudar un poquito en ese campo. No específicamente la trombosis venosa profunda, pero es algo que se utiliza muy seguido. No apareció lo que quería. Entonces, también en hospitalización puedes ponerle como a las medias TED unas, como calcetines neumáticos, que es como si trajeras, se infla aquí, se infla aquí, se infla aquí, lo que hace es continuamente llevar la circulación, ¿de acuerdo? Y con eso lo vas haciendo, pero es bien importante. Bien, retención urinaria aguda,
por los medicamentos, a veces pueden producir una cierre parcial del trígono que no se relaja y eso da complicaciones. Embolismo graso, síndrome compartimental y síndrome por aplastamiento. Esos son bien, bien relevantes. El embolismo graso, ¿lo han escuchado alguna vez? No, doctor. Ocurre en jóvenes que tienen fracturas de huesos largos, se libera la medulita a través de la circulación y puede llevar a que haya que haya mucha grasa en la sangre de manera aguda que viene por parte de la médula. Esa es una de las teorías. Entonces esto puede llevarte a que tengas una desaturación, una falta en la oxigenación adecuada. Eso es en lo que se manifiesta. Clínicamente puedes tener petequias subconjuntivales como las que están viendo ahí, petequias en la zona de las axilas, como se ve ahí también, y puede haber en la saliva, en el esputo, datos de grasa como tal y en la orina, ¿de acuerdo? Entonces, las teorías cómo se produce es que hay partículas de grasa que se van hacia la circulación y entonces estas como que se van juntando y con un proceso inflamatorio también llevan a que se cuesten sangre y aparte forman un trombo, pero a combinación de grasa y de sangre, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a tapar diferentes vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, bien, bien importante como datos del embolismo graso, ¿de acuerdo? Y se repiten mucho, después lo podemos ver con más detalle, pero hay muchos videos que hablan sobre el tema, ¿ok? Están así en YouTube, te lo explican y todo por el hecho de que es bien importante. Entonces, ¿cómo lo puedes manejar? Inicialmente con anticoagulantes y aumentar la oxigenación, es manejo conservador y ver que no evolucione mucho. Uno de los más temidos es el síndrome compartimental. Y es por eso que siempre estamos vigilando el estado neurovascular distal. Resulta que tenemos compartimentos en las piernas. Esto quizás lo hayan visto, se acordarán de la anatomía. Entonces, este es el compartimento de la pierna que tiene 4 compartimentos y esos compartimentos resulta que en medio de ellos viajan los vasos sanguíneos y los nervios. Pues estos entonces, cuando hay una fractura, se inflama y entonces comprimen el interior, evitando el retorno venoso o evitando la circulación del mismo nervio y puede llegar a una parálisis o hasta, digamos, una alteración muy importante en la circulación. Entonces, aquí se vería un ejemplo de un compartimento normal de la pierna y los compartimentos bien edematizados que están comprimiendo la circulación. Vean cómo se repite el tema en hablar de la pierna, la pierna, la pierna. Es relativamente constante en la pierna. ¿Qué tienes que hacer para manejarlo? Vean ahí, tienes que hacer una liberación para permitir que se inflame y abrir todos los compartimentos y lo dejas así expuesto. Después le pones injertos de piel para que le ayude. Entonces es algo que una vez instaurado tienes que abrirlo. ¿Sí? Aquí vean esta extremidad que está probablemente por alguna fractura y entonces se inflama muchísimo. Si lo dejaran a que se inflamara de esa manera, pudiera comprimir y dejar secuelas a largo plazo. Que la secuela a largo plazo de esto es que quede como infartada la extremidad y produce una contractura. Después de que se inflama mucho, luego queda todo flaco en algo que se llama contractura isquémica de Volkmann. ¿Ok? Entonces, cuando lo afrontan, vean aquí, a veces técnicas que te pueden dar para que puedas medio afrontar o le pones injertos de piel. Entonces, en la pierna, por ejemplo, esto en quemados también pasa y lo tienes que abrir. Entonces, vean ahí, lo están abriendo, le ocurren las 2 extremidades y lo dejan abierto para que se inflame, se puede infectar, puede necrosarse el músculo, ¿ok? A veces pueden salvar la extremidad, a veces quedan secuelas, vean aquí, se inflamó mucho y nunca bajó la inflamación, le pusieron un injerto de piel como parche para taparlo. Muy agresivo, a veces tiene que ser necesario así, en pediátricos, en fracturas de codo a veces tenemos que hacer esto, es muy triste,
vean aquí cómo le liberaron el antebrazo completo para que permita inflamarse, ¿sí? Esto puede ocurrir en muchas partes del cuerpo, en el tórax, en el abdomen. Ahorita estamos hablando de las extremidades, que es lo que nos compete, ¿sí? Ahí están viendo un síndrome compartimental en el muslo, cómo se inflamó y cómo lo abrieron para que pueda, pues, drenarse, ¿de acuerdo? Entonces es aquí donde se da el término de esto de las 5C, de las 5P, de que hay dolor, palidez, parestesia, poiquilotermia, que es alteración en la temperatura, y ausencia de la función, con pH, lo dan para la mnemotecnia. ¿Vamos bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Doc. Así que bien. Vean, dolor, parestesia, palidez, parálisis, ausencia de pulsos. Por ejemplo, le ponen una fractura de tibia, le pusieron un yeso y está así el paciente y con mucho dolor. A veces si tú estiras la pierna duele mucho, si tú estiras la mano, la muñeca también duele mucho. Una vez que se instauró esto, fasciotomía, quedan secuelas. Lo que hay que evitar es que llegue a ese punto. Ya cuando hay estas 5P ya instauradas, ya prácticamente no va a recuperar mucho el paciente. Probablemente queda con parálisis y queda afectado. ¿De acuerdo? Entonces recuerden esa 5P, es bien importante, el síndrome compartimental. ¿Ok? Entonces, ahora les pasaré algunos videitos de eso, de cómo lo hacen la cirugía. Esto lo hace el médico ortopedista, esto lo hace el cirujano plástico y esto también lo hace el cirujano general, porque son medidas bien importantes. ¿Sí? Vean aquí el brazo, como lo tienes que dejar abierto, dices, ¿cómo puedes dejar a alguien así? Lo dejas con gasas, obviamente, le das antibiótico y todo, y pues para ver. ¿Sí? Entonces, la consecuencia de un síndrome compartimental es una atrofia, ahorita se los pongo las imágenes. Antes que se me vaya la idea, tú puedes diagnosticarlo por clínica, que está así muy inflamado, dolor a la extensión, y puedes tú medir la presión que hay en el compartimento. Hay aparatos con los cuales tú funcionas y puedes determinar la presión. Si está muy aumentada, con eso puedes tomar la decisión para abrirlo. Bien, no es la atrofia de Sudeck, esa es una crónica, perdón, lo mencioné ahorita, se me fue la palabra, Después de que ocurrió el síndrome compartimental, que estaba todo inflamado, por ejemplo, si ocurre en la mano, ahora los músculos quedan sin circulación adecuada y la mano se seca, por decirlo así. Vean los múltiples ejemplos de cómo está la mano y no puede mover, puede medio sentir a veces, y es como si tuviera por ejemplo, si fuera en el miembro torácico, que estuviera momificada. No puede moverla, medio la siente, no le sirve, ¿de acuerdo? Incluso algunas veces termina en amputación, ¿sí? El síndrome de Volkmann. Consecuencia, nuevamente lo digo, de un síndrome compartimental es que se desarrolle a forma crónica, como una complicación crónica, una contractura isquémica de Volkmann, ¿ok? Entonces, a veces lo que haces, y eso es bien triste, a veces lo hacemos en ortopedia pediátrica, tiene este músculo que está todo engarrotado, pues quitarle músculo del que está ya en malas condiciones, como están viendo ahí. Entonces, tratando de dejar la mano, aunque sea débil, pero un poquito más funcional, ¿sí? Y eso pues no le va a ir muy bien, que digamos. Vean aquí múltiples ejemplos. Ahí, por ejemplo, todo lo que está en rojo son los músculos que se le murieron, o al revés, los que están en verde son los que están tomados, y entonces pues se los quitan tratando de que tenga una mejor forma o funcionalidad. ¿De acuerdo? A veces incluso cuando terminan así es causa de amputación, ¿de acuerdo? Porque no es para nada funcional.
En el miembro pélvico, vean, después de haber tenido un síndrome compartimental, cómo le quedó la pierna, prácticamente como si fuera un palo biológico, nada más, a veces ni la sienten, ¿sí? Son las complicaciones. Vean cómo se repite la información. Síndrome compartimental, cuando están abriendo, que ya se tardaron mucho, cómo está necrosándose, cómo se ve el músculo, de qué color se ve. Todo negro y turbio, Doc. Sí, entonces no es muy rescatable. Esto, por ejemplo, también el síndrome compartimental puede estar ocurriendo en el pie y en el cual tienes que abrirlo de esa manera para liberar la inflamación. Bien, entonces no lo olviden, si ven esta imagen que está una mano así como engarrotada, puede ser una contractura isquémica de Volkmann secundario a una síndrome compartimental. ¿De acuerdo? Un sitio muy común donde puede haber a causa de esto, perdón, a causa de una fractura de codo pediátrico, es que puede haber un síndrome compartimental y que te deje las manos que hemos estado viendo en el antebrazo. Diferentes técnicas para tratar de afrontar después y luego lo cubren con injerto cutáneo. Es un tema muy de los cirujanos plásticos también, cuando ya manejar las secuelas. Bien. Así que estamos hablando de síndrome compartimental. Síndrome de aplastamiento. Bien, entonces, viene más bien como videos, si no lo podemos ver con más detenimiento después. ¿De qué habla esto? El hecho de que tengas por ejemplo, cuando se dio los temblores del 85, ahora del 2017, la persona queda atrapado y entonces libera de las moléculas del músculo, está la mioglobina. La mioglobina resulta que es una molécula muy pesada, muy grande, y cuando se ve un aplastamiento se libera al torrente sanguíneo. Y esto entonces, estas macromoléculas van y se alojan en el torrente circulatorio, y esto entonces lleva a que tengas una alteración en los riñones, te tapa los glomérulos, ¿sí? Y entonces esto te lleva a una insuficiencia renal aguda. Esto puede ser por un aplastamiento, como su nombre lo dice, pero también entonces puede ser por estar mucho tiempo en una posición. Por ejemplo, el ancianito que se fractura la cadera y nadie vive solo, van a verlo como 10 horas después, se dan cuenta que está en el piso tirado, no se puede mover mucho por la fractura y entonces como 24 horas después hace insuficiencia renal aguda, aparte de la fractura.
Hola. Hola, Doc, ya. Sí, Doc. escucho. Ok, ¿dónde se quedaron? En lo del síndrome de aplastamiento, doctor. Ok, ¿y en qué se quedaron específicamente? Apenas estaba buscando las imágenes para enseñarnos. Doctor, una pregunta. Bien. Sí, Entonces el síndrome de aplastamiento provoca rabdomiólisis, ¿no? correcto. Y de la rabdomiólisis se libera entonces al torrente sanguíneo mucha mioglobina, que es la principal molécula que se da a causa de esto. Entonces esta es una macromolécula. Va y tapa los riñones al liberarse en mucha cantidad. Entonces, esto te lleva secundariamente a una insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo tienen más o menos la patofisiología. El síndrome de aplastamiento, que no solamente es por un aplastamiento, como por ejemplo alguien que se ve atrapado en un terremoto o así, sino por ejemplo, les comentaba, un anciano que queda tirado por una fractura de cadera 10 horas y que no se mueve, resulta que 24 horas después de que ya lo llevaron al hospital, desarrolla insuficiencia renal aguda y tiene alteraciones en los electrolitos y tiene alteración en el estado de conciencia y esto le complica mucho su situación. Entonces esto empeora la inflamación y esto lleva a mayor insuficiencia renal aguda, ¿de acuerdo? Entonces es eso. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, entonces hay todo una patofisiología, pero cuando se daba esto, ¿estos saben dónde se dieron cuenta del síndrome del aplastamiento? Vean, aquí está con lo que más o menos lo resume bien. Justamente en el temblor del 85. Resulta que tenían los pacientes que lograban sacar de haber estado 24 o 48 horas atrapados y entonces estaban en el Hospital General de México y los estaban ahí atendiendo y entonces varios pacientes a la vez empezaban a complicarse y a presentar orina muy turbia, muy oscura, alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones que les llevaban incluso a paro cardíaco y eran por hipercalemia, acidosis metabólica, aumento en las enzimas musculares como que tiene quinasa y entonces se daban cuenta que era una insuficiencia renal aguda y morían y así les pasó a varios, y tenían a muchos pacientes que habían rescatado y que el hospital se había medio caído, que los tenían prácticamente en el piso, a muchos de ellos, varios empezaban a perecer. Entonces, es cuando se dieron cuenta justamente en México de ese síndrome de aplastamiento. Entonces, ¿cuál fue parte del manejo para esto? Rehidratar a los pacientes. Entonces, ¿qué hacían? Incluso aunque estuvieran, después de ahí se hizo norma que si tú identificabas a alguien que ibas a poder salvar, así apenas lo único que pudieras ver fuera su mano o su pierna en lo que estaba un perro, de estos perros olfateadores tratando de salvarlo y que iban a preparar para levantarlo, de donde estuviera, sacarlo. Lo primero que hacían era canalizarlo así donde estuviera todavía para rehidratarlo y orinarlo y hacerlo, obligarlo a orinar, aunque se orinara el paciente. Pero estando bien hidratado, súper hidratado, con eso evitas que tanta mioglobina llegue a los riñones de pulso y que los tape, hablando de manera muy coloquial, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo tienen las diferentes imágenes, ¿no? De lo que estoy explicando. Entonces, si tú rehidratas muy bien al paciente, con eso puedes evitar y le das a veces hasta algunos diuréticos para que no haya tanta retención de mioglobina, pues la pueda sacar el paciente. Esto puede pasar a veces también en pacientes que corren un maratón y que no tienen mucha preparación física. También por ese estrés muscular pueden liberar mucha mioglobina en la sangre y entonces también ya tienen una insuficiencia renal aguda. ¿Ok? ¿Queda claro entonces este síndrome de aplastamiento? Sí, doctor. Ok. Sí, doc. Bien, sale, vale.
Entonces, complicaciones tempranas que son locales y generales. Vimos las inmediatas, las tempranas y ahora vamos con las tardías. Así que las tardías tienen que ver con cómo le va a una fractura. Si es que tuvo una consolidación inadecuada en el cual se tarde en pegar o que no pegue, ¿de acuerdo? O que pegue chueco. Todas esas serían complicaciones tardías. Tarde en pegar, no pegue o pegue chueco, mal unión. Puede quedarse una alteración en la vasculatura de los nervios y esto te deja una alteración en el sistema nervioso simpático y eso se le conoce como distrofia simpático refleja o atrofia de Sudeck. ¿Queda claro ese nombre? Sí, pero puede repetir qué es, por favor, me perdí. O sea, sí lo iba anotando, pero se me fue la última palabra. ¿Ves la pantalla? ¿Sí la están viendo? Ah, sí, ya, Ok. gracias. Otro de ellos es que se altere el vaso sanguíneo que le da circulación a ese hueso y eso te lleva a que se muera y eso se conoce como necrosis avascular. Hay sitios específicos en el cuerpo donde ocurre una necrosis avascular. Por excelencia son los más comunes: la cabeza del húmero, la cabeza del fémur, el escafoides, la cabeza del astrágalo y la base del quinto metatarsiano. Prácticamente si tienes la palabra cabeza, se puede decapitar y se puede morir, ¿no? Razónenlo así. Así que cabeza del húmero y cabeza del fémur. Escafoides, cabeza del astrágalo, hueso del pie, y la base del quinto metatarsiano. Les decía la fractura de Jones la vez pasada. Pues la fractura de Jones se puede ir a necrosis avascular. Ese hueso se muere. Si ese hueso se muere, pierde capacidad de carga, se colapsa y deja una mala articulación, que termina a veces siendo necesario colocar una prótesis de hombro, prótesis de cadera, ¿sí? O hacer alguna fijación. Otra complicación es la miositis osificante y otra es que si queda mal alineado o si el cartílago queda con un hundimiento de más de 3 milímetros, ya te puede llevar a una osteoartritis, un desgaste de la articulación. Bien. Entonces, el tiempo que esté tardando en consolidar, se dice que en promedio la gran mayoría de una fractura o de un hueso termina por consolidar o por pegar a los 3 meses. Si tú estás entre 3 y 6 meses y no ha pegado o se ve poco indicio que esté pegando, ya puedes decir que tienes una consolidación retardada o más bien dicho, un retraso en la consolidación. Si tienes una fractura que lleva más de 6 meses y no ha pegado, entonces se le conoce en inglés como non-union. Y es entonces, por ejemplo, esto. Vean la tibia, cómo tiene un intento de consolidación, pero no ha pegado. Se nota algo que está en medio y tiene más de 6 meses. Y eso se le conoce en inglés como non-union, no unión. En español se le llama pseudoartrosis. Entonces, estas pseudoartrosis pueden ser de diferentes tipos. Esa que acaban de ver se considera hipertrófica en cuanto a que tiene la forma de una pata de elefante, como estamos señalando aquí, como esta que estoy señalando acá en esta parte. ¿Qué ocurre ahí? Hay vasculatura, pero no hay estabilidad. Entonces no le das oportunidad de que pegue. Si le dejas más de 30 micras entre la distancia de hueso y hueso, entonces el cuerpo quiere cicatrizarlo, pero no puede y aparte se está moviendo y entonces te hace un intento de callo óseo de reparación, no puede y entonces te lleva a esto. Si es que tiene menos vasculatura, puede tener menos ancho y le conoce como pata ya no de elefante, sino ahora de caballo. Y si tiene poca vasculatura, oligotrófica. Esas son las formas
de formas hipertróficas, en los cuales lo que le falta es estabilidad. Mientras que en las atróficas se dice que hay una falta de la biología del paciente para que pueda pegar. Aquí fueron factores mecánicos para que pegara, pero el cuerpo tiene buena biología. Aquí, en este escenario, es la biología del paciente está alterada. ¿Qué significa eso? Que el paciente, por ejemplo, fuma, está desnutrido, tiene mala circulación, por ejemplo, diabetes, tiene cáncer o alguna otra cuestión que le afecta a la microcirculación, igual que ya sea anciano, que tenga EPOC, por ejemplo, también te puede afectar. Uno de los grandes factores para que una fractura no pegue es ser un fumador activo. Es algo que siempre se empieza a recomendar al paciente que no haga para que pueda irle mejor. Y en este caso, en la radiografía se puede ver que la pseudoartrosis, la no unión puede ser atrófica, en cuña, con minuta o con un defecto incluso. Se complica un poquito la situación, ya que el término en inglés, si bien es no unión para la hipertrófica y atrófica, en español, la hipertrófica tiene una característica, se mueve y tiene una pseudoarticulación, falsa articulación que se desarrolla ahí, y entonces eso no duele, mientras que la atrófica sí duele. Y con eso diferencias entre pseudoartrosis, que sería la hipertrófica, y la no unión, que es la atrófica. ¿De acuerdo? Cuando se dice en español. ¿Queda claro eso que les comenté? Sí, doc. Tú pones, por ejemplo, un clavo intramedular. Para una fractura diafisaria, ponle un clavo, les he dicho varias veces. Resulta que pasa el tiempo y se hace una pseudoartrosis porque mecánicamente quizás los fragmentos de la fractura no quedaron en buena posición y se fue a pseudoartrosis. Vean acá, esta pseudoartrosis, cómo se está moviendo y probablemente le esté causando inestabilidad y dolor al paciente. Pudiera ser una no unión. De los huesos que se van muy seguido a pseudoartrosis o no unión son la tibia y el húmero. Vean aquí este ejemplo. Cómo tiene en la vista lateral un intento de consolidación y tiene aquí mucho callo, pero no está en contacto, se está moviendo, y así salen a veces videos que salen en TikTok, incluso de algún pobre indigente que hace como que algún efecto ahí de la matraca y que sale el pobre señor así como moviendo su antebrazo, así, porque no les duele, pero está inestable. Vean aquí este anciano, cómo tiene la deformidad. Le pusieron un clavo, el cual se fatigó, se rompió, la fractura no pegó, ¿sí? Y es una complicación crónica. Aquí, por ejemplo, digamos que lleva más de 6 meses, porque si llevara 3 meses y ves esto, dirías, bueno, va pegando. Es importante el tiempo. Entre 3 y 6 meses es retraso en la consolidación. Más de 6 meses y esta misma imagen ya se le conoce como pseudoartrosis. ¿Estoy siendo claro en eso? Sí, doctor. Tienen que contestarme, no sean gachos. Bien, ¿cuánto tiempo queda? 15 minutos. 15 minutos. Ok. Vean, no solo porque te operen, ya significa que no vas a tener una complicación de este tipo. Puede ocurrir porque ahora tú contribuiste al dejar no estable los fragmentos o con mucha separación para que queden así. Entonces, en este caso, vean cómo tiene una pseudoartrosis y puede a veces mejorar si le pones el clavo y ya con eso consolidar, y otras veces estar continuando la deformidad. Y esto es de lo que atienden mucho en el servicio de rescate osteoarticular del segundo piso, de cirugías que pueden ver
que hacen unas incisiones enormes para poder tratar de quitar el material. Muchas veces es que los operaron ya, no los operaron con buena técnica, o que el paciente y la mala técnica se sumaron y entonces pues lleva la tormenta perfecta. Aquí le pusieron una buena placa, pero sin embargo la biología del paciente no aguantó y resulta que como 8 meses después se refractura a través de la placa, que ya no aguantó, y está fracturado y sigue ahí la cuestión, ¿de acuerdo? Sería una no unión. Hay que quitar el material, ponerle injerto, ver los factores que están haciendo que no consolide y a veces acompañarlo con un fijador externo. Y así hay muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero entonces siempre vean cómo está ese callo. ¿Vale? Bien. Entonces, retraso en la consolidación, pseudoartrosis y consolidación viciosa. ¿A qué se refiere eso? Simplemente puede ser que en el eje el hueso quede mal alineado y no funcione bien. O que puede quedar muy acortado. Por ejemplo, un fémur que quedó demasiado acortado, como ven ahí, alineado en varo, valgo, desrotado. Y eso es algo que a veces nos toca mucho en pediátricos. Puede ser que hay una sinostosis. Entonces puede ser que, por ejemplo, en el radio y cúbito se unan los callos de fractura del radio y del cúbito y pierdas la capacidad de movimiento. ¿Sí? Entonces serían maluniones, o en español le conocen como consolidación viciosa. Consolidación viciosa. Vean este fémur. Lo dejaron así, quedó chueco. Pegó, sí, pero pegó chueco y eso entonces le causa dolor, limitación a la marcha y a la actividad del paciente. A veces un sitio donde hay consolidaciones viciosas muy comúnmente es en la muñeca, en el cual lo dejas y pega así, le pusieron un yeso nada más y consolidó de una manera inadecuada. Vean, este individuo tuvo una... ahí te muestran diferentes ejemplos de que tuvo aquí, por ejemplo, consolidó, pero muy chueco, entonces sería una consolidación viciosa. ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, una consolidación viciosa de el codo, en que no puedas mover bien y que esté mal alineado. Por ejemplo, este paciente aquí te están demostrando en estas imágenes que perdió parte de la pronosupinación. Puede quedar inestable a causa de eso, que pueda pegar la pelvis y que quede abierta, como estamos viendo aquí en esta zona, ¿sí? O puede ser que crezca mal. Esto a veces a mí me toca manejarlo. Vean cómo la pierna izquierda, ahora creció mal y entonces ahora puedes tirar demasiado la pierna, la izquierda, y eso lo lleva a dolor en el hueco popliteo. Sí, me estoy explicando con la consolidación viciosa. ¿Vamos bien con eso? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Bien, entonces, el término de distrofia simpático-refleja se refiere a este padecimiento en el cual tienes una alteración en la vasculatura de los nervios, de los vasa nervorum, y entonces el sistema nervioso simpático se altera. Eso te lleva a que tengas la extremidad, como se ve ahí, la izquierda, después de una fractura, está inflamada, muy dolorosa, fría la palpación, sudorosa. Entonces el sistema nervioso simpático lleva a que los vasos sanguíneos estén dilatados, pero a la vez los nervios están funcionando mal y estás secuestrando calcio de los huesos. Produce mucho dolor y a veces lo único que lo cura es darle bloqueadores de los canales de calcio. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Verapamilo, por ejemplo. Entonces tú operaste bien al paciente, pero entonces aumenta la circulación y ¿qué pasa? Te reabsorbe hueso, te reabsorbe calcio. ¿Sí? Aquí se ven diferentes ejemplos del pie, de la mano y así. Y a veces con pura fisioterapia puede mejorar, pero duele mucho.
Entonces tienes que controlar el dolor. Vean cómo este hueso se ve como si se estuviera desapareciendo. Igual aquí, esta pierna. Y puede ocurrir desde un simple golpe o secuelas de una fractura. Entonces la extremidad está fría, pero está más vascularizada, está como sudorosa y es por alteración en el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? No se les pase a identificar esta condición, lo tiene que manejar medicina del dolor, lo tiene que manejar fisioterapia, ¿de acuerdo? Y nombres han cambiado de este término que le dicen distrofia simpático-refleja, así es como más lo conocen, pero también le conocen últimamente como síndrome doloroso, complejo, regional. ¿Ok? Entonces hay alteraciones en la sensibilidad. Puede haber lo que le llaman alodinia, hipo o hiperalgesia, cambios tróficos en el piel, en las uñas, en el pelo, inflamación, edema, sudoración y debilidad motora, contracturas atróficas y dolor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que caracteriza es que está rojo y frío, ¿de acuerdo? Alteraciones en la sensibilidad y sudorosas, ¿de acuerdo? No lo olviden. Bien. Otro de ellos es la necrosis avascular. Como les digo, esa es bien común. Entonces, lo que ocurre es un vaso sanguíneo, vean ahí lo que rodea, una fractura los corta y entonces se muere ese pedazo de hueso, se colapsa, se carcome, por ejemplo, ahí lo están viendo en ambas caderas, especialmente del izquierdo, y puede ser por alteraciones metabólicas, por ejemplo, gota, uso de esteroides crónicos, a veces por la presión, cuando, por ejemplo, los buzos, cuando se meten a una gran profundidad y la descompresión, eso también te puede producir, o lo más frecuente en este caso, una fractura, ¿de acuerdo? Vean ahí cómo se señalan casos en la cadera, y entonces te puede llevar a una osteoartrosis, aquí cómo se desgastó, ¿de acuerdo? Contra una cabeza normal. Y entonces, ¿en qué requiere? Pues una prótesis. Otro de los huesos, por la forma de su circulación, es el escafoides. Cuando se fractura, se puede ir a necrosis avascular, se rompe y se colapsa. Y es una consecuencia muy común. Y esto entonces lleva a la secuela. Otro sitio es la cabeza del astrágalo, esta zona se muere. Y otra es la de la fractura de Jones, ¿de acuerdo? Otra de las complicaciones, y esta la vamos a estar viendo a más detalle después. Bueno. A veces puede ser que en planos de la piel, entre la grasa y la piel, puedas tener un acúmulo de sangre, un hematoma, y ese se calcifique. Y forme ahora, como están viendo ahí, una masa que puede limitarte el movimiento. En el codo es frecuente y en la cintura pélvica también, como están viendo ahí. A diferentes edades puede ocurrir y con diferentes tipos de cirugía. Y eso entonces, tú hiciste bien tu cirugía, pero quedó un hematoma y entonces eso puede calcificarse y limitar el movimiento. A veces los tienes que extirpar, a veces les das medicamento y a veces les das radiación incluso y con eso ayuda. Ahí se ve algunos de los ejemplos. ¿Ok? Y puede haber casos extremos como calcificaciones de planos faciales en enfermedades como esta, que llevan a calcificaciones múltiples en el esqueleto. Tengo una paciente que está haciendo esto precisamente y es pediátrica, se fracturó una parte del codo y la fractura fue bien atendida, pero está haciendo esta calcificación heterotópica, miositis osificante, entonces está en fisioterapia actualmente para ver si puede mejorar eso, ¿sí? Y a veces pues se puede ver con ultrasonido, resonancia magnética y así se ve cómo este espacio se llega a calcificar y perder movimiento. Y finalmente, pues la mala alineación, el desgaste y esto, pues una osteoartritis. Entonces te puede llevar a un desgaste de la articulación.
¿sí? Entonces, que requiera si quedó mal alineado o si tuviste una fractura en una articulación, si tienes un escalón de más de 3 milímetros, te lleva al desgaste de la articulación. Y a pesar de haberse operado bien, se puede desgastar y requerir después de una prótesis unos años después, porque ya no hay mucho que hacerle. Esto puede ocurrir en muchos lugares donde hay articulaciones, desde los dedos, rodilla, la articulación más grande, hombro, cadera, ¿de acuerdo? Entonces, como consecuencia. Y entonces, esos serían los tipos de complicaciones. Bien, ya prácticamente toda la explicación que voy diciendo aquí, no vienen imágenes, ya se los puse. Bien, eso sería entonces, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta al momento? No, doc. No, doctor. Bien, entonces, de aquí esta parte viene, si checan acá abajo, viene el tema de fracturas expuestas. Este también de complicaciones de fracturas viene este video y este que viene como que más detalle, pero es prácticamente esa clasificación, se repite mucho. Esta plática. Entonces tiene audio, la pueden descargar y la tienen en su celular y mañana si no se las voy explicando para irnos deteniendo y ver este tema. ¿Alguien ya la revisó? No. Ok, esa sería entonces. Yo creo que la pueden descargar para tenerla para mañana, ¿de acuerdo? Cada quien la va viendo en su celular porque no me puedo llevar el cañón ni la compu. Sí, doctor. Bueno, ok. Descansen, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doc.